tutorial número 4, parte 2, las ecuaciones algebraicas y con valor absoluto. Texto guía Stewart, Relin, Watson, precálculo, matemáticas para cálculo, sexta edición. Análisis, ejemplo 7 de las páginas 49 y 50, ejemplo 11 de la página 52, ejemplo 14 de la página 54, ejemplo 4 de las páginas 60 y 61. Ejemplo 7. Uso de la fórmula cuadrática. Es decir, nos van a presentar, o el libro nos presenta, en estas tres ecuaciones cuadráticas, cómo se debe aplicar la fórmula cuadrática. Bien, en la ecuación cuadrática A, decíamos que lo más importante o lo primero que hay que hacer bien es identificar cada uno de los números que acompañan a las variables en la forma x cuadrado más bx más c. En este caso, ¿quién acompaña a x cuadrado? El 3. ¿Quién acompaña a x, que es b? El menos 5. ¿Y quién no tiene variable? El menos 1, el término independiente. Una vez identifico a, b y c, que son los términos que están aquí en la ecuación, los sustituimos en la fórmula cuadrática. Menos b, pero b es menos 5, más o menos b al cuadrado, menos 4 veces a. ¿Quién es a? A es 3. Por c, ¿quién es c? C es menos 1. Dividido, todo esto está por, dividido por 2 por a, pero ¿quién es a? Es 3. Una vez ha sustituido, primero ha identificado de manera correcta los coeficientes. Segundo, ha sustituido de manera correcta esos valores en la fórmula. Y ahora de manera correcta haga las operaciones. Afuera le queda menos por menos más 5, más y menos raíz cuadrada de ¿quién? Aquí me da por dentro, revisemos los cálculos que no nos muestra el libro. Aquí nos da 25 menos por menos, acá hay un producto más, 4 por 3, 12. Eso da 37. Entonces aquí aparece raíz cuadrada de 37. Una solución es con el más, aquí está una de las dos soluciones de la ecuación cuadrática, y la otra es con el menos. Si necesita una aproximación, una representación decimal, haga toda la operación y va a obtener 1.8471 aproximadamente, y de este lado va a obtener menos 0.1805. Bien, aquí ¿qué arrojó la solución, la fórmula? Dos números reales. Estos son dos números reales distintos. Bien, apliquemos la fórmula ahora en la ecuación cuadrática B. 4x cuadrado más 12x más 9 igual a 0. Primero identifiquemos los coeficientes. ¿Quién es A? Yo lo identifico buscando el término cuadrático. Es el número que lo acompaña. En este caso es el 4. ¿Quién es B? Es el número que acompaña el término lineal, a x a la 1. En este caso es el número 12. ¿Quién es C o el término independiente? En este caso es el 9. Listo. Fase de identificación de coeficientes correcta. Siguiente fase, meta esos coeficientes en la fórmula. Entonces, menos b es 12 más o menos, b cuadrado, o sea, 12 cuadrado, menos 4 que multiplica a, que es 4, por b, que es 9. Y abajo queda 2 por a en la división de todo esto. Bien, en esta fase se introducen, se sustituyen de manera correcta los coeficientes en la fórmula. Siguiente etapa, haga bien las operaciones aritméticas. Aquí tengo menos 12 más o menos. En este cálculo tampoco lo muestran. Si usted calcula, dice 12 al cuadrado es 12 por 12, eso es 144, menos, si usted hace el cálculo, 4 por 9, 36, 36 4 veces, 72 y 72, 144. Bien, ¿y esto cuánto me da? Me da 0. Es decir, que aparece la solución menos 3 medios, pero usted siempre tiene presente que deben ser dos soluciones. En este caso usted dice, bueno, pero ¿y cuáles son mis dos soluciones? Lo que se hace es que se repite. Usted dice que las soluciones son números reales repetidos. Entonces son dos números reales repetidos. Entonces, ¿qué nos puede ocurrir? Que en la ecuación las soluciones sean las raíces o soluciones sean dos números reales distintos, o cuando lo que está dentro de la raíz de 0 aparece un solo número, entonces lo repetimos.
Lo replicamos y decimos soluciones reales repetidas. Bien, veamos este ejemplo, a dónde conduce, a qué tipo de solución o de raíz, como se les denomina también a las soluciones de las ecuaciones. X cuadrado más 2x más 2 es igual a 0. Empecemos, identifiquemos de manera correcta los valores A, B, C. ¿Quién es A? Es 1. ¿Quién es B? Es 2, positivo. ¿Y quién es C? Es 2. Listo, identificados de manera correcta. Ahora se sustituye menos b, que es 2, más o menos b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos 4a por c. A es 1, no, no lo escribieron, y c es 2. ¿Qué tengo aquí por dentro? Tengo 4 menos 8. Eso me da menos 4. Resulta que raíz cuadrada de menos 4, si usted intentara calcular en el conjunto de los números reales, no va a encontrar solución. Es decir, aquí no hay un número que sea capaz de ser multiplicado por el mismo y le dé menos 4. Como el cuadrado de cualquier número real es no negativo, no está definido en el sistema de los números reales. La ecuación no tiene solución real, es la conclusión. Va a tener soluciones imaginarias o complejas. Ejemplo 11. Una ecuación que contiene un radical. Resuelva la ecuación 2x igual a 1 menos raíz cuadrada de 2 menos x. Ahora el ejemplo del libro aquí, ¿qué nos pretende? ¿Cuál es la intención? Mostrarnos un escenario donde aparece la variable con una raíz, con un radical. ¿Eso cómo se va a resolver? Bueno, veamos aquí qué es cuál es el procedimiento que aplica. Para eliminar la raíz cuadrada, primero la aislamos en un lado del signo igual y luego elevamos al cuadrado. Quiere decir que ahí vamos a aislar, la vamos a dejar sola. Vamos a dejar esto. Y entonces, ¿qué hacemos con el 1? Está positivo, pasa allá a restar al 2x. Ahí quedó. Siguiente paso, elevemos todo al cuadrado. Si yo elevo todo al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, ¿qué obtengo? Obtengo 2x menos 1 al cuadrado igual a este cancela este, como está al cuadrado queda positivo y me queda 2 menos x. Ahí está. Expandimos, como se dice aquí, o desarrollamos el producto notable. Esto es el primero al cuadrado, 2x al cuadrado es 4x al cuadrado, menos esto por esto dos veces, eso da 2 por 2, 2x por 1, 4x, más el segundo término al cuadrado. Del otro lado, ¿qué había? 2 menos x. Bien, ya identificó cuál es esta ecuación de qué familia es. Como está x al cuadrado, el mayor exponente es una ecuación cuadrática. Organice todo, pase todo para un solo lado. Al pasar el 2 para acá, queda 1 menos 2 menos 1. El libro no mostró ese paso. Al pasar la x para acá, queda x positiva. A menos 3x, súmele una x. Entonces usted escribe para que se convenza. ¿Y eso cuánto le da? Eso le da, perdón, aquí dije mal, me adelanté al paso. Esto arriba era menos 4x. Esto era menos 4x. A menos 4x le suma una x y eso le da menos 3x. Por eso es que aparece este. Y ahora factorización donde este no es 1, haga sus ensayos. Entonces 4x por x es 4x al cuadrado. 1 por menos 1 le da el menos 1. Y el de adentro, veamos si lo sacó bien. Veamos si sacó bien el de adentro. Ese se suele hacer de la siguiente manera. Multiplique este por este. ¿Eso cuánto le da? Eso le da menos 4x. Multiplique los dos internos. Eso le da x. Sume menos 4x más x. Eso le da menos 3x. O sea, así le quedó bien factorizado.
Bien, recordemos que cuando yo tengo la factorización, tengo los factores y están igualados a cero, la conclusión que se saca es, o usted factor es el cero, o usted es el cero, pero alguno de los dos factores debe responder por este cero. Bien, aquí ¿qué hace? Despeja, pasa el 1 al otro lado a restar y después pasa el 4 a dividir. Aquí pasa el 1 y queda x igual a 1 y x igual a menos un cuarto serían las dos soluciones. Los valores x igual a menos un cuarto y x igual a 1 son solo valores potenciales. ¿A qué quieren decir con valores potenciales? Tratemos de entender con lo que sigue aquí en el texto. Debemos verificarla para ver si satisfacen la ecuación original. Potencial significa que podría ser solución o podría no ser la solución. Por eso es importante verificar sus respuestas. Entonces verifiquemos. ¿Qué hace usted? 2x. En P de x escriba menos un cuarto. Eso le da cuando simplifica. Eso le da en el lado izquierdo. 2 sobre menos 4 menos un medio. Ya tiene el lado izquierdo. En el lado derecho tiene 1 menos raíz cuadrada de 2 menos y menos da más. Esto da un cuarto y haga la operación 2 más un cuarto. Ponga su 1. Esto le da 4. Esto le da 8. Esto le da 1 por 1, 1. Y esto le da 9 cuartos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9 cuartos? 3 medios. Nuevamente haga la resta. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. A 4 le quito 3 menos un medio. Me da esto. ¿Verdad? Esto me da menos un medio. Y si me da menos un medio por este lado y me da menos un medio por el otro lado, ¿qué podemos decir? Que este sí es una solución. Sí satisface la ecuación con radicales. Ahora hagamos la prueba con 1. Entonces, lado izquierdo, 2 por 1, 2. Listo. Lado derecho, 1 menos raíz de 2 menos 1. Esto me da 1 menos raíz cuadrada de 1. Esto da 1 menos 1, 0. Esta no es solución porque estaríamos diciendo que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Estaríamos concluyendo que 2 es igual a 0. Entonces, ¿usted qué hace? Simplemente indica, la única solución es x igual a menos un 4. No tome la solución de x igual a 1. Ejemplo 14. Una ecuación con valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto de una cantidad, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo valor absoluto de menos 3, me da 3. Me devuelve la parte positiva. 3 igual a 3. Resuelva la ecuación valor absoluto de 2 que multiplica x menos 5 igual a 3. Bien, la gran pregunta aquí es, oiga, ¿cómo hace uno para eliminar las barras del valor absoluto? El proceso es el siguiente. Veamos, aquí el libro nos ilustra lo que en la teoría matemática se hace. ¿Qué es lo que se hace? Usted para quitar las barras, usted va a plantear dos ecuaciones más. Entonces, en la primera, cuando quita las barras, dice que es igual a 3 positivo. Y en la otra parte dice que esto que está dentro de lo que estaba dentro de la barra es igual pero al negativo. Y en esta fase usted ve que no tiene barras. Ya puede trabajar sin las barras. Entonces empieza a despejar cada una. Este 5 negativo pasa aquí a sumar. 3 más 5, 8. Aquí está. Aquí tiene este menos 5 pasa a sumar. Entonces queda menos 3 más 5. Eso me da 2 positivo. A menos 3 le sumo 5. Bien, ya despejé en cada una, no. Aquí todavía tengo un 2 que multiplica la variable. Pasa a dividir. 8
dividido 2, eso me da 4. Aquí sí está la variable despejada. Y aquí al dividir 2 sobre 2, eso da 1, está la otra variable. Estas son las dos soluciones. También podemos decir que potenciales, x igual a 1 y x igual a 4. Hagamos la prueba. Si x vale 1, me queda 2 por 1 menos 5. Valor absoluto. 2 por 1, 2. Valor absoluto de 2 menos 5. Esto es igual a valor absoluto de menos 3. Y esto es 3. Es decir, satisface la ecuación. O sea que x igual a 1 es solución. Ahora revisemos con x igual a 4. Entonces donde esté la x pongamos 4 menos 5. Esto es igual 2 por 4, 8 menos 5. Esto es igual a 8, le quito 5, 3 positivo. Valor absoluto de 3 positivo pues es 3. También satisface la ecuación con valor absoluto. Entonces ya vemos que cuando hay valor absoluto, así es que se van a resolver. Usted va a quitar las barras, las va a eliminar, pero eso cuesta, o en el algoritmo proceso hay que hacer dos ecuaciones más. Ahora veamos un ejemplo y cómo las ecuaciones juegan un papel importante en traducir un enunciado en español a lenguaje matemático. Entonces el libro en varios ejemplos, este es uno que estamos analizando para entender qué es lo que hace, qué es lo que es el propósito de los videos tutoriales, aprender a leer los libros, a interpretarlos. Entonces en este caso veamos, el libro me dice que dimensiones de un lote para construcción. Un lote rectangular para construcción mide 8 pies de largo, mide 8 pies más largo de lo que es de ancho y tiene un área de 2.900 pies cuadrados. Encuentre las dimensiones del lote. Bueno, aquí por acá separado hay una figura que es rectangular. Entonces, las dimensiones del lote es largo y ancho, pero entonces me dan una relación entre ese largo y ese ancho, que es la que yo voy a interpretar. ¿Qué otra información me entrega el problema? Me dice que conoce toda el área superficial, me dice que tiene cuántas unidades cuadradas, en este caso pies cuadrados, tiene 2.900 pies cuadrados ese lote rectangular. Entonces, ¿con qué cuento? Cuento con una relación de información entre el largo y el ancho y cuento con el área superficial. Encuentre las dimensiones del lote, quiere decir, encuentra que es igual el largo, cuál es la medida del largo y cuál es la medida del ancho. Bien, el libro en este ejemplo y en los otros ejemplos, como lo tiene que hacer en las tareas que tiene allá en la planeación, hace lo siguiente, maneja una, dos, tres y cuatro fases, llámelas así o etapas. La primera etapa es identifique la variable. Eso es importante en cualquier problema matemático. Oiga, ¿cuál es la variable? Segunda etapa, convierta su información a el álgebra. Matematice el problema en español. Una vez haya convertido en palabras en álgebra, trate de manejar una ecuación, una fórmula. Formule lo que se llama el modelo. Después del modelo sale que viene siendo una ecuación, usted identifica qué tipo de ecuación es y dependiendo de la ecuación la resuelve. Si es cuadrática, si es lineal, si es con fracciones algebraicas, si es con radicales, si es con valor absoluto, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, la va a resolver. Una vez la identifique, la resuelve. Mira si los resultados que les dio tienen sentido dentro de la lógica del proceso y del enunciado. Bien, identifique la variable. Nos piden hallar el ancho y el largo del lote. Entonces hacemos que W es el ancho del lote. Entonces acabamos de meter una letra. ¿Cuál es la letra W? Empiezan a aparecer las variables. ¿A qué vamos a llamar W? Al ancho del lote. Es decir,
que W es el ancho del lote. Ahí está. Listo, acabó de aparecer, empiezan a aparecer las variables matemáticas. Convierta las palabras en álgebra. A continuación, convertimos la información dada en el enunciado, esto es un enunciado, del problema en un lenguaje del álgebra. Véase la figura 2. Entonces me dicen, ancho del lote W, ok, perfecto. Pero el enunciado me dicen que en ese lote rectangular, para construcción mide 8 pies más largo de lo que es el ancho. Entonces, longitud del lote, ¿a qué va a ser igual? A, de acuerdo con esto, va a ser igual la longitud a 8 pies más largo de lo que es el ancho. Si el ancho es W, la longitud es 8 pies, 8 pies más largo de lo que es el ancho. Entonces, la longitud viene siendo esta, W más 8. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Este enunciado mide la longitud, mide 8 pies más largo que el ancho, lo acabó de matematizar, lo acabó de llevar a una expresión matemática. Bien, ya tiene estas dos dimensiones W, ancho, y longitud, que es W más 8. Me preguntan, bueno, ¿cuánto es, si el área es de esto, cuánto es esto y cuánto es esto? Bien, formule el modelo. ¿Cuál es la ecuación? Ahora formulamos el modelo. ¿Cómo se formula ese modelo? Entonces resulta que a mí me dieron, ¿qué otra información? Me dijeron que toda esta área, que todo el área que está aquí encerrada, tiene un área de, o es igual a un área de 2.900 pies cuadrados. ¿Y usted qué recuerda de las fórmulas de área? Que el área de un lote de esta forma rectangular se obtiene multiplicando el ancho por la longitud. ¿Quién es el ancho? El ancho es W. ¿Quién es la longitud? El ancho aumentado en 8 pies. Es este. Y todo esto aquí es igual a 2.900. ¿Qué acabamos de obtener? Una ecuación. Producto de una fórmula de área. Ese es el proceso que uno aprende a hacer en este tipo de ejercicios para coger un problema del español y llevarlo al lenguaje matemático, al plano matemático. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Resolvemos la ecuación. Entonces, ¿qué me queda por propiedad distributiva? Esto es W cuadrado. Esto es 8W igual a 2.900. Bien. Pasamos, ya sabemos que es cuadrática porque este es el mayor exponente. Pasamos el 2.900 a restar, queda negativo igual a 0. Nuevamente, miren que cada vez que se pueda se factoriza. Entonces usted abre sus factores, factores, factores. Primer signo lo pone aquí, más por menos, menos. Números que multiplicados den menos 2.900 y sumados den 8. Hace usted sus ensayos y llega a esta conclusión. Una vez tiene los factores, separe. Entonces échele la culpa a este, diga, usted es igual a 0. Y si este no llega a ser el 0, entonces este debe ser el 0. Más 58 es igual a 0. Despeje. W es igual a 50 or, el libro aquí no hizo la traducción completa, esto es O. Despeja de aquí el 58 y queda menos 58. Entonces veamos las conclusiones. Me dio uno positivo y uno negativo, pero yo voy a colocarle un marco lógico a mi problema. ¿A qué le voy con qué hago referencia a un marco lógico? Que W, ¿qué representa? W representa el ancho del lote. Quiere decir que el ancho del lote no puede ser negativo. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, la respuesta es que el ancho del lote es 50 pies. Entonces, si esto es 50 pies, ya tengo las dimensiones del lote.
de ancho tiene 50 y de longitud tiene 58. Y si usted multiplica esto por esto, le da el área. Y cumple la condición de que el ancho y que la longitud es 8 unidades más largo que el ancho. Bueno, esa es la forma que el libro va a ilustrar como los pasos que sigue para resolver un problema. Esto es una cosa que hay que hacer varias veces. El libro nos va a presentar naturalmente más de un solo ejemplo, variados ejemplos que usted va a desarrollar hasta que esto se le haga una rutina normal. Bien, la referencia entonces, como sabemos, es el texto de Stewart, Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, y el tablero que se manejó fue OpenBoard.